Hola, buenos días. Hoy vamos a volver a la palabra de Dios. No tenemos otra cosa que hacer más que exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Cristo, porque por Cristo vivimos, para Él vivimos, por Él estamos levantando su nombre, y si no fuera por la gracia de Jesús, si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, yo no sé qué sería de nuestras vidas. Hoy lo que Él tiene para nosotros es que nosotros estemos llenos de la plenitud de Dios. Ese es el nombre del tema de hoy, para que conozcamos, ¿sí?, el amor de Cristo y que estemos llenos de la plenitud de Dios. Esto viene en Efesios 3:19, ¿sí?, que nosotros conozcamos verdaderamente el amor de Cristo. Hoy vamos a retroceder en la historia, en el Antiguo Testamento, y vamos a recordar cómo Jacob tuvo mucho enfado con Raquel cuando le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando Jacob se fue a casar a la casa de su padre, cuando su madre Rebeca, lo envió para la casa de su hermano, de su familia, de su tribu, y ahí consiguió a su esposa Lea, y también él se enamoró de Raquel. Bueno, pero hoy recordemos que Raquel era estéril, ¿sí? Era estéril y no podía tener hijos. Entonces la idea brillante que se le ocurrió fue que él tuviera relaciones con Bila, su esclava, y de ahí nació un hijo, ¿sí? Siendo pues Lea, habiendo visto Lea que a Jacob no le disgustó que le dieran a la sierva de Raquel, también le entregó a su sierva Zilpa, ¿sí?, y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, la sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Gad, hijo de la sierva Zilpa, es de quien vamos a hablar hoy, ¿sí? Sería muy hermoso hablar de todas las tribus, dónde fueron situadas, cuál fue finalmente su empleo, su ocupación cuando ya fue repartida la tierra prometida. Pero por hoy nada más vamos a hablar de la tribu de Gad, ¿sí? Viendo pues Gad, vamos a hablar exclusivamente, específicamente de Gad. Gad significa próspero, fortuna, herencia, patrimonio, dinero, riqueza, abundancia, bienestar, comodidad, confort, placer, regalo, satisfacción. Todos esos adjetivos significan Gad, ¿sí? En el libro de Génesis 20, 2, 3 y 9 y 11. Ahí podemos ver toda la historia de Gad, ¿sí? Gad, como les repito, es uno de los 12 hijos de Jacob. Ahora vamos a ver qué hay en el corazón de Jacob, ¿sí? Cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos cuando ya está a punto de morir, llama a todos sus hijos y los bendice. Y él profetiza sobre cada uno de ellos. Y cuando le toca el turno a Gad, él dijo: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Esto lo encontramos en Génesis 49:19, ¿sí? Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin, ¿sí? En otra versión dice: a Gad lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. Bueno, como su nombre de Gad significa próspero, la tribu de Gad fue muy próspera, ¿sí?, con su ganado, y cuando ya fue el reparto de la tierra, lo que Gad, la tribu de Rubén y la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés solamente, pensaron en que como Gad era ganadero, como ellos eran prósperos en la ganadería, pensaron en tomar la otra parte del mar, ¿sí?, para que el resto de las tribus pudiera ir a tomar la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Que cuando le comentaron esto,
el deseo de su corazón, ellos nuevamente caen en lo que miraban sus ojos, así como Lot, recuerdan que Lot miró la llanura, miró el lugar bonito, con pasturas, con arroyos, con pozos, y se fue a habitar cerca de Sodoma y Gomorra, si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando tuvo que ir a rescatar el ángel a Lot. Entonces, desde se fueron guiando por sus ojos. Y Gad, Rubén y la medio tribu de Manasés se establecieron de este lado del mar. Y luego Moisés los encaró y les dijo: si ustedes no van a la guerra, pues van a perder toda la bendición, porque nosotros vamos a ir a tomar, no a la guerra, sino a la guerra para pelear contra los enemigos que quisieran salir en la tierra prometida, porque al conquistar la tierra prometida tenían que derribar, tenían que derrotar a muchas tribus que estaban ya establecidas en la tierra prometida. Entonces ese era el reto, que tenían que deshacerse de las tribus, ¿sí? Entonces fueron y finalmente ellos se comprometieron de que irían con ellos, que solamente se quedaría el ganado, se quedaría su familia, y que ellos establecieron majadas en este lugar, ¿sí? Porque ellos eran los proveedores de las ovejas, los corderos, de los toros, de los becerros, las vacas. Esa tribu era la que criaba todo el ganado que se ofrecía para los sacrificios que se ofrecían a Dios. Todos los sacrificios eran provistos por la tribu de Gad, ¿sí? Cada tribu tenía asignada una tarea. Por ejemplo, los levitas eran los que se encargaban de la alabanza, del todo el trabajo de adoración, eran las que se encargaban. Había otros también que se encargaban de la ganadería, otros que se encargaban de la agricultura, cada tribu tenía su ocupación específica. En este caso solamente vamos a hablar de la tribu de Gad. Ahora, volvamos a este tiempo, en el tiempo de Cristo, ¿sí? Vamos a remontarnos. Primero ya hablamos ahora de Gad, ahora vamos a ver qué pasó con esa tribu de Gad al pasar de los años. Vamos a ir a Marcos 5, al libro de San Marcos 5, del 1 hasta el 14, ¿sí? Voy a leer nada más el 1 y del 12 al 14 para que nos demos cuenta lo que el Señor Jesús encontró cuando llegó al lugar de Gad, al lugar donde se había establecido inicialmente Gad. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El otro lado del mar era donde se ubicaron, acuérdense ustedes, se ubicó la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ¿sí? Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, ¿sí? Fíjense bien que este gadareno que encontró, ¿sí?, Jesús, el gadareno no fue a Jesús. Jesús fue hacia el otro lado del mar. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no somos nosotros los que vamos a los pies de Cristo, es Cristo el que va a buscarnos. Es Cristo el que nos llama, es Cristo el que nos tiene ya predestinados, ¿sí? Es Cristo el que tiene el llamado para ser sus hijos. Es Él el que sale a buscarnos. Así que vemos aquí que ese gadareno no era cualquiera, era uno de la tribu de Gad. Por eso dice aquí la historia de un gadareno, ¿sí? Este no era de cualquiera, no era un incircunciso, no era uno fuera de
de uno de las tribus que hubiera quedado, uno de los de la tribu de Gabaón, o de otras tribus que habían derrotado antes de tomar la tierra prometida. Era la tribu de Gad, de las que se quedaron del otro lado del mar, ¿sí? Imagínense, ¿no? Este gadareno era un endemoniado, pero lo que nosotros tenemos que observar es cómo Jesús tiene la misma intención con cada uno de nosotros. ¿Quién era ese gadareno? ¿Cómo era ese gadareno? Era un hombre malo, que nadie lo podía detener. ¿Por qué? Porque estaba poseído de una legión de demonios. Una legión tiene muchísimos, es una legión de soldados, pero soldados del enemigo, ¿sí? Y nadie lo podía detener, absolutamente nadie. Todos los que intentaban hacerlo, lo ataban, pero él se soltaba. Le ponían grillos, los grillos eran como lo que es las esposas hoy, pero le cubrían casi todo el brazo, la parte del brazo para retenerlo, pero aún así rompía esos grillos, y las cadenas con las que lo sostenían eran cadenas gruesas como esas de las carretas. Si ustedes se imaginan qué cadenas tan gruesas, pues las rompía. Entonces desmenuzaba todo eso y se vivía entre los sepulcros. Nadie lo podía dominar, ¿sí? Él hacía pedazos que, imagínense nada más, el joven que vive en nuestra casa. A pesar de que nosotros le pongamos grillos, le pongamos cadenas en la puerta, le pongamos puertas secretas en donde nadie puede, en donde le pongamos candados y cuantas cadenas, el hijo se va a salir, ¿sí? ¿Conocen ustedes a alguien que rompe reglas? ¿Conocen ustedes a alguien que hace todo por contrariar a sus padres? ¿Conocen a alguien que se escapa aun cuando ustedes le están diciendo no? Si ustedes les dicen no vas a ir a tal parte, él se sale con la suya. ¿Conocen a alguien? Alguien que no se somete en la escuela, que todo el tiempo tiene mala conducta y que lo expulsan de la escuela, que ninguna regla lo detiene. Yo sé que conocen a alguien de ese tipo de gente, así como un gadareno, ¿sí? Le digas lo que le digas a él, le vale, sea jovencita o sea varón. Aquí te estoy presentando lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que él vivía entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Dice que cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y con quiénes andaba este gadareno? Con los malvivientes, con los borrachos, con los drogadictos, con los teporochos, con los menospreciados de la sociedad, con lo más vil que usted pueda imaginar. Sería con piedras, ¿sí? Porque no quería vivir en su casa. ¿Y por qué tomaba piedras para lastimarse? Lo que él quería hacer era que las piedras son algo muy valioso, el significado de las piedras son algo muy valioso en la palabra de Dios. Dice que nosotros somos como piedras vivas, en 1 Pedro 2:5. Somos unas piedras vivas, pero este joven las ocupaba para lastimarse, ¿sí? Bueno, también nosotros, dice que somos esas piedras vivas que quería él sentirse como aquellas personas, como aquellos que no valían la pena. Pero esta piedra también era una piedra de tropiezo, porque él tenía un llamado, él tenía un propósito en la vida de Dios. Sin embargo, andaba con lo peor. Y así andan muchos jóvenes de nuestros tiempos, hermanos. Así andan, ¿sí? Porque no se sienten tomados en cuenta,
se sienten descuidados, se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten incomprendidos en casa y toman decisiones de buscar a donde creen encontrar la comprensión, creen encontrar el cariño, ¿sí? Y en el libro de Lucas habla que andaba totalmente desnudo. ¿Qué quiere decir desnudo? Que era expuesto en todo lugar. Todo mundo conocía todo su cuerpo, ¿sí? Se desnudaba, no precisamente físicamente, sino que lo conocían, cómo hablaba, dónde se dormía, con quiénes andaba, dónde podían encontrarlo. Todas esas cosas estaban descubiertas ante todos los ojos del pueblo. Aquí estoy hablando de un joven, y quizá tú conozcas a alguien así, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que cuando él vio a Jesús, corrió y se arrodilló a él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. En San Marcos 5, del 6 al 8. ¿Cuántas veces oímos a nuestros hijos decir: ya no me hables de Dios, mamá, ya me tienes harta, ya, por favor, tú eres la cristiana, tú eres el cristiano, papá, a mí no me metan esas ideas, yo no quiero nada, yo tengo mis propias ideas, yo quiero seguir siendo como soy. Yo creo que hay un Dios, y algún día quizá me puedan convencer, algún día. Ustedes ya vivieron la vida, ya hicieron cosas, entonces déjenme a mí vivir la vida para llegar así como llegaron ustedes. Esos son los argumentos que manejan algunos hijos cuando han dejado entrar la rebeldía a sus corazones, cuando han dejado entrar la oposición, la iniquidad, la inmundicia en sus cuerpos. Ellos quieren seguir andando en el pecado, ¿sí? Se portan de lo más triste, de lo más terrible para los padres, en donde ya los padres ya no saben qué hacer con ellos, ¿sí? Jesús no fue a lo que veía. Nosotros le decimos a nuestros hijos: borracho, cochino, rebelde, opuesto, y vamos al área física, pero Jesús fue al área espiritual y él reprendió al espíritu. Y cuando le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, ¿sí? Y le dice: mira, si me vas si me vas a sacar a los demonios de mí. Le rogaron los demonios: por favor, Señor, no nos mandes, no nos saques, dice, no nos mates, mejor mándanos a los cerdos. Aquí nosotros vamos a ver dos casos muy interesantes y ahí nos vamos a quedar por hoy. Los cerdos son espíritus, son lo inmundo que el Señor Jesús reprobaba de acuerdo con la ley. Para el libro del Antiguo Testamento eran impuros los cerdos. Los cerdos ni de chiste se comían, porque la ley establecía que no se comiera la carne de cerdo. ¿Y en dónde había caído la tribu de Gad? A criar cerdos, cuando que inicialmente estaba destinada a criar el ganado para la ofrenda. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Llega Jesús y ya en vez de ganado, en vez de reses, en vez de toros, en vez de vacas, en vez de ovejas, en vez de corderos, estaba criando, los gadarenos estaban criando cerdos, ¿sí? Y todos esos cerdos, esos seres, dice, luego esos espíritus inmundos, los cuales eran como 2000, se precipitaron, dice, se metieron en los cerdos y se precipitaron y se fueron a un despeñadero, y ahí se terminaron los demonios, ¿sí? Entonces la gente huyó, se asustó y tomaron actitudes que mañana vamos a seguir para que podamos explicar bien claro cuál
es el deseo del corazón de Dios. Amén. Hoy vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos siga revelando de su palabra, que nos siga hablando, que siga ministrándonos a través de su palabra, porque nuestra vida tiene mucho en común. Nuestras familias, hay muchas familias que tienen mucho en común con este Gadareno, y hoy vamos a orar porque siga revelándose a nuestras vidas y siga hablándonos. Padre, te damos gracias porque nos has llevado al conocimiento, mi Dios, de cuál es nuestro origen, cuando nosotros, Señor, ya estamos predestinados para ti, porque así lo dice tu palabra, que somos predestinados para amarte, predestinados para ser perdonados, predestinados para ser salvados por tu gracia, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos pidiendo que tu Espíritu Santo venga y redarguya nuestro corazón y nos muestre, Señor, cuál es nuestra condición con nuestros hijos. Padre, necesitamos que tú vengas y nos reveles en qué áreas estamos fallando con nuestros hijos, en qué área estamos fallando con nuestros nietos, en qué área estamos fallando con nuestra familia, en qué área estamos fallando con nuestro cónyuge también. Porque todo tiene un peso en donde nosotros vivimos, por nuestras palabras que causan mucho daño. Hoy, Señor, te pedimos que tú sigas hablándonos, aún en nuestros sueños, aún, Señor, en nuestro caminar, para que seamos, Señor, cada día más y más alcanzando, Señor, la plenitud de tu amor, comprendiendo, alcanzando la comprensión de la plenitud de tu amor, mi Señor. Muchas gracias por Cristo Jesús. Amén.